Bueno, tenemos varios mensajes también, pero ahora lo vamos a escuchar enseguida y vamos a contarle algo más a los oyentes acerca de la lluvia. Eh, Algunos mensajes están relacionados precisamente a lo que habíamos mencionado, que es bueno de tanto en tanto poder hablar de temas que tienen que ver con la política, la economía, pero sobre todo las cuestiones de carácter financiero. Pero volviendo a lo que es estrictamente la información agropecuaria, hay una especie de confusión reinante cada vez que se habla de economía en la Argentina, porque digamos, los conceptos, si bien son los mismos, las interpretaciones que se hacen de acuerdo al color político, esto es increíble, únicamente a nosotros nos pasa en Argentina esto, pero de todos modos, cuando tratamos de llevarle un poco de luz a los oyentes, tratamos de buscar opiniones las más diversas. Y tenemos columnistas de nuestro programa, y de paso lo vamos a mencionarlos. Arturo Navarro, analista de temas que tienen que ver con el campo y básicamente con la relación que tiene la producción y la economía. También con Javier Preciado Patiño, que es un consultor, un prestigioso consultor que tiene en la Argentina. También nuestro columnista es Ariel Ojeda, un corredor chaqueño, voces chaqueñas. También a Pablo Adriani, que precisamente mañana viernes lo vamos a tener a Pablo aquí con nosotros. Y tenemos un analista de temas financieros que es ingeniero agrónomo, productor, asesor financiero y es un amigo. Leo Fogar. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo está, Hipólito? Buen día. ¿Todo bien? La verdad que depende cómo lo miremos. Si vemos del lado climático, estamos como Franchella, ¿viste? Hermosa mañana. ¿Qué te parece? Y si lo vemos del lado de la banda, sea de River o del dólar, estamos complicados. Bueno, mirá, con respecto al dólar, bueno, estábamos mirando hace un rato lo que dice El Cronista, que es uno de los medios que se dedica a la información financiera y económica en Argentina, cómo tuvo que intervenir el Banco Central para marcar la cancha, digamos, con apuesta al dólar futuro. Es decir, hoy todo el mundo te pregunta, y estamos viendo los comentarios en las páginas, veo en el caso de la página agroperfiles.com.ar que preguntan, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el dólar? Una incertidumbre, y por ahí aparece, me comentaba esta mañana un comerciante de una ciudad muy cercana acá a Presidencia Roque Saspeña, de Machagay, que está teniendo falta de respuestas con respecto a precios de pedidos ya hechos. Es decir, bueno, aguantá que el lunes te decimos. Y ese aguantá... Se lo están por pateata después de la elección de octubre. Ahí está. Eso va a pasar, ¿no? Sí. Está buena la introducción que hiciste, viste, el tema de las banderas políticas cambia mucho por ahí cuando estás de un lado o del otro. Por ahí, para que la gente entienda lo más cercano a esto que nos está pasando, que pasó ayer, que el dólar tocó el techo de la banda y el central comenzó a vender divisas, es lo que ya conocíamos, digamos, o por lo menos desde que yo empecé a observar la economía con ojos de observar la economía del gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, que fueron los últimos dos gobiernos que tuvimos antes de Javier Milei, que bueno, vos veías cómo el Banco Central vendía divisas y por otro lado te estaba emitiendo mucha base monetaria. Y eso es algo que en el caso de este gobierno es muy distinto, porque si vos entras a la página del Banco Central y buscas base monetaria, vos vas a ver que la velocidad de emisión disminuyó drásticamente hasta prácticamente interrumpirse. Y un dato que me llamó la atención, que lo miré hoy antes de venir para acá y que nadie lo cuenta, es que la base monetaria de finales de agosto a hoy bajó. ¿Y eso cómo se explica? Se explica justamente por las diferencias diarias de las compras y ventas de dólar futuro que hace el Banco Central en el mercado A3. Pero es algo que nadie te lo cuenta, no venden en los medios. No, ahora esa diferencia entre contarlo y no contarlo tiene un efecto en el comportamiento. En el comportamiento del ciudadano, del que va a ir a votar, digamos. Y es muy importante eso. Claro.
Entonces, fíjate cómo entender un dato, que bueno, después estará la discusión si lo que se publica es real, si no es real, etc. Es otra discusión esa. Pero bueno, si uno se guía por datos oficiales, lo que ve es eso. De 44 billones de pesos que finalizó agosto, hoy estamos en 42 y algo. Puede seguramente subir, el fin de septiembre va a volver a estar más o menos en esos niveles seguramente, o puede subir más. Porque es una forma que el Banco Central tiene para defender el valor del dólar. Ujú. ¿Cómo funciona eso? El gobierno dejó de emitir desde el punto de vista literario, o sea, literal, Literal, sí, sí, sí. pero tiene mecanismos donde, por ejemplo, a través del mercado de futuros, vende dólares y como esa venta de dólares es a futuro y el tipo de cambio va subiendo, tiene que ir pagando diferencias diarias con pesos. El mercado de futuros funciona tanto para commodities como para divisas o incluso para algunos activos financieros como acciones, de la misma manera. Cuando uno compra un futuro y el precio sube, Ajá. ¿sí? Tenés que ir pagando las diferencias diarias. Ahí tengo una pregunta que seguramente el que está escuchando dice, bueno, a ver... Perdón, eso... te lo dije al revés. Cuando compras un futuro, Sí. ¿sí? Y sube, tenés que pagar las diferencias diarias. Bueno, Cuando ahí vendés está. un futuro y sube, Ajá. te pagan las diferencias Sí, diarias. bueno, cuando no sube, esa diferencia se pagan pesos. Se pagan pesos, no Ajá. se venden en dólares, literal. Perfecto. Ese pagar en pesos significa de algún modo una inflación encubierta o una devaluación encubierta. Ninguna cosa ni la otra, Ajá. porque varía un poquito la base monetaria en función de si el Banco Central tiene que pagar diferencias diarias porque el dólar sube. O sea, hasta a mí me genera mareo a veces ponerme a pensar, pero lo voy a volver a decir por las dudas, puede que lo haya dicho al revés incluso. El Banco Central vende dólares y el dólar sube. Sí. El Banco Central tiene que desembolsar pesos para pagar diferencias diarias a los compradores de esos dólares. Sí. ¿Sí? Si vos estás del otro lado y compraste dólar futuro y el dólar sube, empezás a recibir los pesos de diferencias diarias del Banco Central. Entonces, cuando al gobierno vende dólares futuros y le sale bien, que sería el proceso inverso, que no suba lo que estaban esperando el mercado, empieza a recibir dinero por diferencias diarias. Como recibe dinero en pesos, esteriliza esos pesos y la base monetaria baja, que es lo que te acabo de contar que pasó de agosto a ahora. Exacto. Ahora, no estamos hablando de emisión encubierta. Y podés ponerle ese nombre si te gusta. Claro, porque de hecho, no hay una emisión física. Claro, exactamente. Pero, o sea, por ejemplo, a mí me causa gracia porque cuando sucede el proceso, el proceso de aumento de base monetaria por este mecanismo, todos los medios salen a hablar. Sí. Sí. La base monetaria aumentó porque el gobierno vendió mucho en el mercado de futuros, a la fecha que sea. El mercado de futuros funciona 12 meses para adelante. Tenés vencimiento todos los fines de mes de acá a un año. Pero cuando pasa el proceso inverso, que baja el dólar, ahí no hay ni un medio que sale a contar eso. Sí, claro. Ahora entonces, el televidente de un medio televisivo de Capital Federal o de una provincia, o el que escucha algo de esto por radio, la que fuera, o cualquier medio, o lee en Instagram, no se va a encontrar con que le cuenten que el Banco Central absorbió peso porque el tipo de cambio bajó y la diferencia diaria le favorecieron al Banco Central. Hay una consulta de un oyente, dice un comentario: la devaluación es encubierta, porque si bien no emite votos, otorga bonos a quienes depositan dólares. Eso es otra cosa. Porque el gobierno no está emitiendo bonos en dólares hace un montón, porque no tiene un mercado que le compre bonos. De hecho, los únicos bonos que viene emitiendo el gobierno son bonos indexados al SER, bonos dólar linked, bonos en pesos, bonos duales y bonos que pagan en pesos y se compran con dólares, como fue el caso de los Bonte 2030 que se emitieron varias veces este año. Pero bonos en dólares el gobierno, el Tesoro Nacional no viene emitiendo. Y los bonos en dólares que se emitieron anteriormente en el gobierno de Javier Milei son BOPREALES y son del Banco Central, no son del Tesoro. La emisión de bonos, esta es otra consulta de otros oyentes, la emisión de bonos nunca ha parado. La
persona que habla es un empresario textil. Dice Esta es otra que- persona. Esta es otra persona. Sí. Dice que es un empresario del rubro textil y que por un lado está bien, porque siempre encontrás la posibilidad de hacer un negocio y encajar, digamos, ese negocio. Sí, Y por otro lado, hay una emisión encubierta y hay una devaluación encubierta también, aunque los medios, bueno, ahí ya nos pega a nosotros, dice, aunque ustedes no la quieren decir. No, sí, sí, es que no sabemos, yo no sé de economía, por eso lo convoqué a yo como te Leo. dije hace un ratito, si yo miro la información oficial, te estoy contando lo que estoy mirando, la información oficial. Después Sí. discutimos si la información oficial está bien o no, Ujú, ¿sí? ujú. Por ahí para reiterar, porque son dos preguntas distintas, la respuesta que yo di anteriormente es: el gobierno, el Tesoro Nacional, no emitió bonos en dólares, sí emitió todo tipo de otros bonos, ¿sí? Porque la segunda persona comentó que sí emitieron bonos, Ujú. pero no atados al dólar, atados a otro tipo de instrumento como ser tasa fija, indexados al SER, bonos dólar linked, que son bonos que todos los que se han emitido se pagan con pesos. Salvo caso, el caso del BOPREAL, que no es del Tesoro, es del Banco Central. Mira esta pregunta, dice, a ver qué opinan, dice. Bueno, ¿qué opina el que sabe? Porque el que sabe es Leo, no yo. Pero dice, bueno, este es un comerciante de acá de la ciudad, dice, en mi caja tengo muy poco dinero en efectivo. Sí, Tengo mucho pago de la gente que vende repuestos. Mercado diferido. Pago. No, dice, me pagan por Mercado Pago. No uso el dinero virtual. A veces necesito el peso, el billete, y no hay. ¿Qué pasa? Bueno, la realidad es que la persona seguramente de cualquier comercio va a tener su cuenta de billetera virtual, que puede ser el ejemplo que acaba de dar él, pero también puede tener una cuenta de banco y el dinero que recibe ahí lo va y lo retira en efectivo y lo paga. La realidad es que la mayoría de los comercios no le pasa al ciudadano promedio de este país, necesita efectivo porque hay muchas transacciones que no están regularizadas desde el punto de vista fiscal. Vamos a decirlo en criollo, se paga en negro para que se entienda. Y bueno, obviamente que cuando uno quiere hacer un pago de ese tipo, la persona que quiere recibir el dinero no quiere ningún tipo de registro, digamos. No es bueno ni para él ni para el comerciante, pero lamentablemente la economía funciona así y va a costar mucho tiempo que se formalice. Mira, a ver si lo puedo encontrar acá. Bueno, dice, a todos nos pasa, Hipólito. Vos te vas a una tienda de ropa y te dice, mira, débito tanto, efectivo tanto, tarjeta de crédito tanto. Bueno, justamente a eso. Dice, tengo una roticería, dice Sandra. A veces necesito el dinero efectivo para comprar carbón, para comprar otras cosas que necesito comprar y a veces no tengo. Las personas que me venden la materia prima me cobran un adicional del 7 hasta un 10% por Mercado Pago. ¿Eso es legal o no? Bueno, vos fíjate, le pasa a la mayoría de los emprendedores que automáticamente se abren una billetera virtual, le empiezan a recibir, por ejemplo, un pago de 10.000 pesos y tienen un descuento de algo que se llama régimen CIRTAC, que aparece en Mercado Pago. Es un impuesto de la provincia, Hipólito, y se lo van a cobrar, y si pasa de Mercado Pago a Ualá o cualquier otra billetera virtual, se lo van a cobrar. ¿Y qué podemos hacer con eso? Y bueno, tiene que empezar a tener superávit fiscal la provincia para bajar la alícuota de ingreso bruto, digamos. Que en realidad el régimen CIRTAC o el régimen CIRCREV a nivel nacional o como como se llame, porque tiene distintos nombres según el régimen, pero es casi que lo mismo, así que lo podemos explicar de la misma forma y lo podemos englobar como CIRCREV, que la mayoría lo conoce así. Es un adelanto de impuesto a ingresos brutos de las provincias. Y vos fíjate cómo, si yo voy a pagar ingresos brutos, ¿por qué te tengo que pagar un adelanto? Déjame liquidarme rentas cuando yo tengo que pagar. Yo facturé tanto, yo vendí tanto y te pago cuando te tengo que pagar. ¿Por qué te tengo que hacer un adelanto de ingresos brutos? Ahora te doy otro ejemplo. Vayamos a las liquidaciones de grano. Si yo voy a pagar impuestos a las ganancias, ¿por qué te tengo que hacer un adelanto de IVA, un adelanto de ganancia, un adelanto de ingresos brutos? O sea, te pago impuestos ya y encima te tengo que hacer un adelanto. Y ese adelanto implica que vos uses mi plata hasta que llegue la fecha del vencimiento del pago de ese impuesto.
En el caso de ingreso bruto es mensual, sobre todo para los que pagan IVA mensual, IVA también. Pero en el caso, por ejemplo, de los productores, retienen, vos vendés en enero. Esas retenciones de IVA y de ganancia que de una venta que hiciste en enero te van a servir para el próximo año cuando te liquide ganancia del año del año que vencido. Exactamente, o sea que la retención de ingreso bruto, la provincia la usó un año y algo, la retención de IVA y de ganancia, la nación la usó un año y algo. ¿Me explico? Sí, lo que no entiendo es que, a ver, o sea, nos pasa eso. Usan tu plata, básicamente. Usan tu plata. A ver, por ejemplo, con lo del CIRCREP, que digamos todo el mundo lo tiene y que... Ahora, cuando estás pagando, esa compensación en el caso de ATP... Se compensa. ¿Se compensa? Se compensa. Ajá. Pero vos fíjate cuándo se compensa. Cuando sos responsable inscripto. Porque los monotributistas les retienen y los monotributistas... ahí me voy a hacer un paréntesis, digamos. Existe el régimen simplificado de monotributo, donde vos en la misma cuota de monotributo ya pagás renta y la cuota de monotributo. Yo no sé si ahí eso es variable y varía en función de la facturación de uno y después se compensa. No me voy a entrar en detalle porque como hace tiempo no soy monotributista, no estoy en el día a día de entender bien si es como yo digo o no. Vamos a suponer que los monotributistas también compensen, que sería lo lógico, porque si al monotributista le retienen, el monotributista tiene que pagar rentas, el que no está en el régimen simplificado de monotributo tiene que liquidar rentas, ATP acá en el Chaco todos los meses, y va a poder compensar eso. Pero ponete a pensar en otro tipo de ejemplo de persona, el consumidor final que le retienen, y no es ni monotributista, no puede descargar nada. No puede descargar nada, eso es plata muerta, que va a la provincia y que va al Estado. O sea, si es ATP va a la provincia, si es IVA o percepción de ganancia, va al Estado. Ahora, la verdad que esa es una sensación que es un régimen de recaudación impuesta, digamos. Es un choreo. Es un choreo. Ahora, yo soy responsable de inscriptos, por ejemplo, y le pregunté a mi contador, pero ¿por qué lo mínimo que reciba la transferencia, tengo ese débito automático del CIRCREP? Bueno, él me dijo que hay que hacer, digamos, el rastreo de cada una de las operaciones para solicitar, se puede solicitar la compensación, porque tengo entendido que no es automático tampoco. No es automático. Depende cómo te inscribiste. Si por ahí... Depende cómo te inscribiste la primera vez que te inscribiste, tanto en la provincia como en la FIP, ahora ARCA, digamos. Porque, por ejemplo, a mí no me retienen. A mí me ingresan transferencias, que no me escuche porque faltaría que me agreguen, no me retienen, pero pago rentas. Y yo tengo varios, por ejemplo, yo estoy declarado con 4 o 5 actividades porque hago varias cosas y por distintas actividades pago distintas alicuotas de ATP, por ejemplo. Entonces, bueno, llega fin de mes, todos los meses, mi contadora liquida rentas y al próximo mes pago lo que se consideraría de impuesto de ingreso bruto en función de esa facturación. Entonces, bueno, yo pago diferido como debería ser, no me retienen. Pero, por ejemplo, mi mamá es monotributista y a ella le retienen. ¿Me explico? Sí, claro. Otra pregunta relacionada a los bonos. Los bonos no son en dólares, son en pesos indexados. Y ahí está la devaluación, porque esos dólares cuando el bono sea cancelado estarán inflados. Bueno, es toda una discusión, pero los bonos indexados al ser, por ejemplo, lo que te dicen es que te van a pagar, van a copiar el IPC, el índice de precio del consumidor, más X porcentaje de rendimiento en pesos. Y fíjate, este es un dato curioso. El lunes que fue la presentación del presupuesto del presidente, él habló de un aumento a ciertos sectores como educación, salud, etcétera, de tanto por ciento, inflación más tanto por ciento. Y en los medios hablan del porcentaje nomás, se olvidan de aclarar que es inflación más 5, inflación más 8, etcétera. Cuando vos estás diciendo que vas a tener un aumento de partida a un sector de inflación más 8, significa que le estás recomponiendo la partida en un 8% por encima de la inflación. Y los medios que te dicen, no, un 8% nomás. Y si la inflación es del 25, y bueno, es 25 más 1.08, que no termina siendo 25 más 8, termina siendo 1.25 por 1.08. Que también es un cálculo que hay que hacer. Claro, ahí está. Bueno, en ese cálculo que el común de la gente no lo hace, pero que, digamos,
al menos los analistas, los periodistas, tratamos de entender y preguntamos lo que no sabemos, porque sucede que en Argentina, entre comillas, volátil, por así decirlo, en todo sentido, y cuando algo es volátil, cuesta retener. Bueno, en el caso de eso que yo digo, es porque las tasas se multiplican o se dividen, no se suman ni se restan. Es una propiedad distributiva de matemáticas. Pero volvemos ahí a la educación de la escuela, ¿no? Sí, bueno, no, y sí y no, porque, a ver, ¿por qué no? Porque por así a lo mejor no es el momento, pero sí, porque es una necesidad manifiesta, porque conozco personas que tratan sin tener conocimiento ni mucho estudio de hacer esa educación financiera, como anotándolo en una libretita. Sí. Me entra tanto dinero, gasto tanto, hace la ecuación y dice, no, pará muchachos, acá paremos un poco. Bueno, te cuento esto. Un kiosquero, que lo conozco, me dice, tuve que parar. Yo soy kiosquero, le tuve que decir a los chicos, bueno, vamos a aflojar con la Coca-Cola. O sea, no por una cuestión de salud, porque ya sabemos, ese es un tema que después lo discutimos. Eso se discute al último. Al último. Es una cuestión de economía, porque me estás llevando la ganancia de mi kiosco. La estamos comiendo nosotros en una Coca-Cola. Bueno, entonces cuando le hablas de educación financiera, y eso puede llegar, a mí me parece que hay que empezar por los maestros y por los profesores. Por la casa mejor. Por la casa mejor, sin ninguna duda. Cuando vos eras chico, ¿tomabas gaseosa en la mesa de todos los días? ¿Te tiraban la oreja porque tomabas agua? No, era agua, no había otra cosa. ¿Te tiraban la oreja el sábado a la noche, el domingo? Bueno, los sábados, los fines de semana. En mi casa, cuando se compraba helado, era un medio kilo para 5 personas. Hoy es un cuarto todos los días, alguno. Bueno, mirá, ahora... dos ejemplos sencillos. Sí, dos ejemplos, y además está el otro ejemplo que no hay que mezclarlo nunca, ni tampoco lo puedes comparar el helado con la fruta, pero, a ver, acá hay cuestiones en donde es necesario, justamente, es cierto, por la casa, pero el grado de conocimiento, hoy, ¿por qué hacemos hincapié en estas cosas? Y por allí alguno dirá, che, qué programa aburrido, pero ¿sabes qué pasa? Que esto hace a tu economía en la casa, el que está escuchando, tiene que saber que cuando aprendemos en la casa, es mucho más fácil después llevarlo a otro nivel. Y no al revés. Y si hacemos, por ejemplo, docencia, en este sentido, decir, bueno, a veces la docencia pasa por enseñar, transferir conocimiento. Es decir, bueno, se da esto. Si le enseñas cómo comer, porque tienes que comer más verde que otra cosa, se produce una conciencia en parte del ama de casa, en este caso. Y la cuestión de educación financiera después termina en los más altos niveles de decisiones que se tomen. Entonces, cuando se toman decisiones ahí, tenemos la posibilidad de poder ver si esto, o por lo menos inferir de qué se trata. Estoy mirando que y es un dato preocupante. Vos sabés que, se arranca el segundo trimestre, el segundo semestre, con algunos problemas. El segundo trimestre ya apareció con una baja en el Producto Bruto Interno del país. Y eso, la verdad que transfiriéndolo a lo que hoy es la necesidad de laburo, para que la gente nos entienda, si la Argentina no produce, vamos por mal camino. Es decir, acá hay cuestiones fundamentales donde la dirigencia política transita una vereda distinta a lo que transitan los productores, las pymes, los emprendedores y el resto de la gente que forma parte de este contexto de una Argentina que ha sido muy golpeada porque quiere salir adelante. Ahora, en esto, ¿a vos no te parece que también la educación financiera o el consejo de los conceptos básicos de la economía tienen que llegar a oídos también de los legisladores? Bueno, estaría bueno preguntarle a cada uno de los legisladores de ambas cámaras nacionales y provinciales qué es el PBI, cómo se mide, qué tiene la fórmula. Uh-huh. Y yo no creo que todos te sepan responder eso. Si ahí vamos a preguntarle eso a los ciudadanos y bueno, o a los periodistas que hablan de qué pasó con el informe de PBI de ayer,
la respuesta que debes estar pensando en tu cabeza debe ser la misma. O sea, y volvemos a lo mismo. En la escuela te enseñan más o menos. Yo tuve la suerte, me acuerdo que en algún momento me han dicho que la fórmula de PBI era tal cosa. La repasé en la facultad y bueno, hoy la tenemos como un poco de algo que vemos todos los días, sobre todo lo que seguimos un poco la economía. Pero la gente no sabe que tiene que ver con el ingreso, el consumo, las importaciones, las exportaciones. Y que, por ejemplo, exportaciones e importaciones es un tema que es muy importante, sobre todo del palo del gobierno en el que está de turno, porque un gobierno que te permite importar todo lo que vos quieras y exportar todo lo que vos quieras, y vos tenés, ejemplo, precios más baratos afuera que adentro, y bueno, vas a hacer que la balanza comercial sea negativa, porque vas a querer importar algo de afuera que es más barato y capaz que de mejor calidad que comprarlo acá. Sí, exacto. Entonces eso ya hace que el PBI baje. Luego hay muchas preguntas que están entrando acá al chat. Bueno, hay varias personas que te mandan saludos, entre ellos Tunín Fogar. Tunín, un saludo para Tunín. Te está escuchando. Después hay otros amigos de Machagay, también de Quitilipi, amigos de acá nuestros de Sespeña también escuchando. Pero Daniel Botet nos está pidiendo hacer una pausa. Hacemos una breve... Dale, después para arrancar no Sí. quiero dejar de que toquemos un poquito, de que explicarle a la gente, a todo tipo de ciudadanos, qué es lo que es el IVA, Sí, que es un tema sí. muy importante. Tengo una pregunta acá sobre el Dale. IVA, que viene bien para la ocasión. Hacemos una pausa. Bueno, no quiero quedar en deuda con los amigos que están mandando mensajes. Bueno, yo también voy a tirar datos de lluvia. Sí, dale, Ahí dale. Mi papá en el campo en Naviateray llovió Ajá. como 80, en Pampa Moreno 70, que son campos que atiendo, Las Piedritas 20, acá en la Clotilde en los campos que también ando 30. Mira vos, bueno, dice, Linda lluvia, sí. Alexis Rojas de Las Breñas dice, complicadas las reparaciones en algunas partes hubo una especie de tornado al sudeste de Las Breñas. Miguel Piqui Posternak dice 60 milímetros en mi campo, a 7 kilómetros al este de Las Breñas. Vos sabés que en Otumpa decían 180 milímetros, no sé si será verdad. Sí. Bueno, dice José Luis Chabuscoy, 84 milímetros en Pampa del Zorro, 45 kilómetros al noreste de Las Breñas. Tenemos muchos oyentes en Las Breñas. Felicitaciones, bueno, me están contando algunas otras cosas más, pero después lo vamos a... bueno, el amigo Mariano González dice que mesita, dice, está diciendo otras cosas ahí. Excelente programa, muchachos, no le aflojen al crédito, igual nadie necesita nada. Qué chiste, ¿no? Viste que cuando no llueve, la pregunta es cuándo va a llover, ahora que llueve mucho es si cayó piedra o no. Si cayó piedra o no, está insaciable el corazón del hombre, ¿no? No nos conformamos. Marcelo Samusil dice, buen día, 70 milímetros, Colonia La Lelay, Tres Isletas. Germán Zanco, 50 milímetros, Las Breñas. Federico Pochat dice, buen día, lluvia caída en planta Gensus de Ayateray, 60 milímetros. Seba Mastaler de La Tira, el lote 10, 24 milímetros, hermosa y bendecida lluvia. Mucha tormenta eléctrica, pero nada de granizo. Bueno, eso. Eso está bueno, sí. Pamparana en la Penay, pregunta Freddy Villa. Bueno, ¿cuánto más o menos en la zona de Ayateray? 80. Y entre 60, 80, 90. Ahí en Daniel Gómez puso hoy 90 milímetros en la ciudad de Napenay. Tunín Fogar dice, se presta la mañana para unas tortas fritas. Sí, señor, claro que sí. Aníbal Keck, Villa Ángela, 32 milímetros en mi campo, nada más que 5 milímetros. Bueno, Héctor Aníbal ya te va a llover ahora. Diego Marossi en Corzola, 30 milímetros. Javi Leonard, Pampa del Infierno, 70 milímetros. Concesión del Bermejo, 125. No. Gustavo Veguera, de acá la zona sur, dice 45 milímetros, alcanza Peña. Oscar Muchuti, algo de lluvia. Bueno, hay otros datos más que siguen llegando que después los vamos a compartir. Luego volvemos a nuestro tema y tiene que ver con, a ver, primero algunas preguntas que quedaron pendientes. Bueno, hay una persona que quiere saber si hay tres impuestos, dice, de IVA, hay más, ¿no? Pero con el rubro que está él trabajando, y si esos tres se puede compensar, digamos, con tener IVA a favor o no.
Bueno, sí, como bien dijiste, hay varias alícuotas de IVA del 2,5, del 5, del 10,5, del 14, del 21, del 27, por ejemplo, cuando te hace una boleta de servicio. Eso, el impuesto al valor agregado o famoso IVA, es un impuesto que por ahí la gente no sabe, esto está bueno contarle, Sí. que toda persona que sea responsable inscripta como persona física, es decir, un individuo que puede ser vos, yo, que nos inscribimos como responsable inscripto, o toda persona jurídica, es decir, una empresa cualquiera sea, con el nombre de fantasía que cualquiera tenga, es un impuesto que, así como lo paga, cuando factura, lo cobra. Ahora, eso le permite a estos dos tipos de personas, es decir, las personas físicas y jurídicas responsables de inscripto, deducir ese IVA. Es decir, yo compro un producto de 100 pesos, que aparte me cobran el 21% y pago 121, y estoy pagando 21 pesos de IVA. Cuando yo vendo ese producto, vamos a suponer que lo vendo en el mercado, en vez de a 100 pesos, lo vendo a 120 y le cargo el IVA. Yo estoy vendiendo a 120 más el 21%, creo que me daría algo así más o menos como 144 pesos. Es decir que en el primer caso yo, un poquito más, habría que hacer bien la cuenta, pero bueno, más o menos son 25 de IVA que cobro contra 21 pesos de IVA que pago. Esa diferencia de 4 pesos se llama crédito fiscal a favor de Arca. ¿Por qué? Porque yo cobré más IVA del que pagué y lo tengo que devolver. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Y no es tan distorsivo en el ejercicio de un responsable inscripto, que sea persona física o jurídica, porque lo compensás. El problema es cuando sos monotributista o consumidor final. Es decir, va mi tía al kiosco y paga un producto que tiene IVA y ella lo está pagando porque el consumidor, el kiosquero que fue y compró en el supermercado cuando le marcó el precio y todo y llegó a la góndola del kiosco, ya tiene el IVA del consumidor final que fue y pagó en el supermercado. Sí. Y después lo vende al precio que él quiere marcarle para ganar una diferencia, y a mi tía se lo vende más IVA, implícito, no lo está viendo. Entonces, es un IVA que la última cadena, en blanco llamémosle, que hizo una factura fiscal, en este ejemplo que acabo de dar sería el supermercado o puede ser un mayorista, en la factura desglosada cobra IVA. Ese IVA va todo al tesoro. Y no lo pueden compensar ni consumidores finales ni monotributistas. Por eso, por ejemplo, vos comprás un teléfono acá en Argentina y sos una persona que es empleada en relación de dependencia monotributista y está pagando IVA y querés salir afuera a comprarlo en los países vecinos porque te sale más barato, porque de entrada no tiene IVA. Y si vos sos responsable inscripto, capaz no te importa tanto porque el 21% de la factura lo deducís de gasto de IVA. Mirá, dice Nadia, comerciante, dice, ahora, con tantos IVAs, hay productos que pasan por distintas cadenas, algunas de negro, Sí. informal, pone entre paréntesis, pero alguien lo tiene que facturar. Todos esos procesos, ¿quién se queda con la ganancia de ese IVA o no IVA? Bueno, el impuesto se va generando agregadamente, justamente por eso se llama impuesto al valor agregado. Cada cadena que va pasando, cuando vos haces la diferencia entre el IVA que vendés y el IVA que compras, te queda una alícuota chiquitita que se la devolvés al Estado. Ese impuesto lo pagan los consumidores. Lo pagan los consumidores finales, los monotributistas y los responsables inscriptos, lo pagamos todos. Y todas las diferencias de IVA venta menos IVA compras van a parar al Estado. En ese caso, el responsable inscripto tiene la posibilidad de recupero o de crédito fiscal. Exactamente, porque si vos vendiste, por ejemplo, 1 millón de pesos de IVA, es decir, a ver, para vender 1 millón de pesos de IVA, más o menos vos facturaste 5 millones, por el 21% es 1.050.000. Si vos gastaste por 4 millones más IVA, 4 millones por el 21% te da algo así como 820.000 pesos. O por ahí, no estoy tan rápido. Sí. 1.050.000 menos 820.000 pesos son 230.000 pesos de IVA que vos le vas a devolver al Estado. Ahora, si vos no sos responsable inscripto y vos facturás 5 millones de pesos, no cobrás IVA. Pero cuando vas y compras, gastás por 4 millones más IVA.
Es decir, vendés por 5 y gastás por 4.820.000, te quedó 180.000 pesos de ganancia. Entonces, ¿qué hacer? Le marcar precio. Claro, claro. El consumidor final es el más perjudicado. Exactamente. El que tiene sueldo, el que no está, el que trabaja en blanco, en negro, el monotributista. Ahora, digamos, ese desequilibrio que se da en la economía es producto de una economía informal. Sí. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Hay que bajar la base tributaria, digamos en porcentajes? Te entiendo. Creo que hay que ampliar la base tributaria, hay que ampliar, ¿no? Bueno, pero o sea, hablo en los porcentajes de las alícuotas. El tema de, por ejemplo, cómo está inscrito en Arca, la gente tiene mucho miedo a ser responsable inscripto. Ajá. Y cuando te das cuenta que pasaste de la última escala de monotributo a responsable inscripto, te das cuenta que pagas menos impuestos. Y eso la gente no sabe. Nadie te lo cuenta. Me pasó por facturar un servicio que presté, automáticamente AFIP, en su momento Arca ahora, me elevó de categoría. Si la diferencia de facturación es grande, bueno, vos ahí sí te vas a dar cuenta, porque si vos estás en monotributo categoría baja... los que facturamos poco, claro, ¿no? Si una persona, cualquier emprendedor, tiene una categoría baja de monotributo contra un responsable inscripto, ahí sí la diferencia es grande. Pero si vos ya estás prácticamente en las últimas escalas de monotributista y tenés proyectado que tu negocio crezca, habla con tu contador y ya pasate a responsable inscripto. De entrada empezás a cobrar IVA, de entrada empezás a compensar IVA, de entrada hay muchos beneficios fiscales. Yo no soy contador, yo esto lo aprendí por carne propia, digamos, me pasó cuando me tocó pasarme, digamos. Pero bueno, va un poco de lo que venimos hablando siempre, la educación financiera, ¿no? Leo, hoy en día la gente quiere saber, además de qué va a pasar con el dólar. ¿Por qué? Porque influye. El dólar techo tiene su significancia, aunque no lo querramos ver, aunque no nos cuenten. Porque yo me quiero imaginar, aquellos que tienen comercios de venta de productos de consumo masivo, que son los alimenticios. Sí. Porque la caída del consumo es tremenda, Leo. Es algo que hace mucho tiempo no pasa y que, bueno, genera un desequilibrio muy grande con achicamiento, algunos cierres de comercio. Pero sí impacta, digamos, en el día a día saber qué va a pasar con el dólar. Bueno, ahí yo no quiero dejar de explicarte lo siguiente. Las bandas cambiarias que implementó como política monetaria el gobierno tienen más menos 1% hacia arriba y más menos pero sería menos hacia abajo. Es decir, el techo de la banda tiene un aumento progresivo de 1% mensual. Es decir, si vos vas haciendo 1.01 compuesto elevado a la 12, te da que el dólar, el techo de la banda, se debería subir en un año el 14,4%. Entonces, por otro lado... no bajar. Vamos a suponer que siempre va subiendo. Más que eso no podría subir porque ahí está el techo de la banda y ya está en el techo de la banda. Es decir, que si nosotros pensamos que el dólar va a seguir en el techo de la banda de acá a un año, la devaluación implícita que nos está marcando la banda es el 14,4%. Por otro lado, un dato importante es, el gobierno tiene en el Banco Central habilitado por el FMI 22.000 millones de dólares para vender, para frenar el aumento del dólar. Bueno, ya está en el techo de la banda. Es decir, tiene ese combustible para vender. Si nosotros vemos el tipo de cambio de hoy de 1.500 pesos por 22.000 millones de dólares, son equivalentes a 33 billones de pesos. Es decir que el gobierno, cuando vendiera los 22.000 millones de dólares, está absorbiendo 33 billones de pesos del mercado. Y nosotros, como base monetaria, vamos a suponer que miremos el último dato de agosto, que fue el más alto que llegamos a tener, tenemos 44 billones de pesos. Es decir, el gobierno te puede comprar el 75% de los pesos que hay en el mercado. No tiene, el gobierno tiene, por encajes bancarios, hay como 14,5 billones de pesos, el Tesoro también tiene un montón de billones de pesos. Es decir, el mercado, la gente, todos los ciudadanos argentinos no tenemos los pesos suficientes para salir a comprarle todos los dólares que puede vender el Banco Central. Por lo tanto, se va a generar un equilibrio, más el riesgo político que vemos acá en las elecciones, que va a hacer que todos los medios hablen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el mercado se quede sin peso, ¿qué va a pasar? Y bueno, el dólar, en vez de tocar la banda, va a bajar capaz un 5%. ¿O no?
pero no tiene cómo subir más de la banda porque lo que hace el tesoro que te hace, te vende los dólares y te baja el precio. Y si vos tenés dólares y ya estás en el techo de la banda y tenés la posibilidad de hacer tasa en pesos, en letras, en caución, en plazo fijo, en el instrumento que fuera, que te paga el 40% anual en pesos y la devaluación proyectada por el techo de la banda es del 14,4%, vos qué haces, vendés esos dólares, te haces los pesos y haces tasa en pesos en el mercado y tenés una ganancia real en dólares. Eso es lo que hace el mercado. Claro. Ahora, eso cuesta entender, es un tema complejo que lo acabo de explicar en 3 minutos porque veo que son las 10 y no todo por ahí lo entienden y no te lo cuentan tan así, ¿viste? Sí. Obviamente está el miedo de cambio de política monetaria, que el gobierno libere las bandas, que no sé, lo que pasó con los vetos presidenciales ayer, que la Cámara rechazó 4 de 1, o sea, hay muchas otras cosas, pero yo te estoy hablando de los datos oficiales, te muestran eso. Ahora, digamos, esta ya es la última pregunta, pues ya estamos los chicos del programa que se viene. Ahora, acá hay una cuestión en la que la gente común, esto digamos, es lo que por allí queremos llevarle un poco de luz. Todo el sistema económico y financiero de la Argentina es sujeto a una cuestión de carácter político. Increíble, digamos. Es increíble, ¿no? Cultural. No hay política de Estado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el mercado brasilero. Hace unos días se anunció que un expresidente tenía 27 años de prisión y el mercado, nada. Exacto. No le pasó nada, de los bonos igual, el mercado igual. En Chile, por ejemplo, también hubo en algún momento un ejemplo de un panorama político bastante complejo y el mercado igual, los bonos iguales, los activos iguales. Pero en Estados Unidos... Bueno, en Estados Unidos es otra cosa, sí, porque es porque el que te marca la cancha. Hay una cuestión de tensión política, inmediatamente la bolsa... Mete el mercado, mete los commodities, mete todo, digamos. Sí. Y se ve, por ejemplo, en el caso concreto, lo que pasó con la guerra de Rusia contra Ucrania, y también aparecieron... Y vos hablás de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, que son los países más grandes y sobre todo los que tienen más poder militar, y bueno, ahí sí. Sí. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Luego, quedaron muchas preguntas que te las voy a reenviar a tu celular, porque muchas relacionadas al tema IVA y a los bonos. La gente entiende, la gente está entendiendo y eso es bueno. ¿No es así, Dani? La gente está entendiendo y eso está bueno que haga preguntas porque... Que manden las preguntas, se las vamos a ir respondiendo una por una. Bueno, no hay problema. Perfecto. Te agradezco por haber venido. Gracias, Polito. Un saludo a la audiencia. Mañana vamos a tener la columna de los viernes de Ariel Ojeda y de Pablo Adriani aquí en nuestro programa de Agroperfiles Radio. Gracias, Daniel Botec, por tu colaboración como cada mañana. Nos reencontramos mañana 8:30 de la mañana. Hola.